Bien, el título de la prédica de hoy es Solo un temor. Dile a la persona que está a la par, solo un temor. Y vamos a estar en Isaías 8, 12 al 17. Así que si puedes abrir tu Biblia, lo vamos a tener también en la pantalla. Y lo vamos a leer todo el pasaje que tenemos y después voy a ir verso por verso, viendo qué es lo que el Señor tiene esta mañana. Pero estoy muy emocionada porque cuando me estaba predicando, cuando estaba preparando y recibí algo del Señor, yo decía: Señor, no me aguanto para poder comunicarlo, no me aguanto para poder compartirlo. Y empezamos en Isaías 8, 12 al 17. Dice: no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los celestiales. Él es quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Preserva las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Y vamos a orar para comenzar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás constantemente hablando a nuestras vidas. Y esta mañana abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para poder escuchar. Queremos, Señor, que nuestros oídos estén entonados a tu voz para poder escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero empezar dando un poco de contexto. En el primer verso que leíamos, vemos a Isaías dando esta palabra del Señor, diciéndole a ellos que no crean en todas las conspiraciones, que no vivan aterrados. Pero ¿qué está pasando en el pueblo en este momento? Que el Señor tiene que decir estas palabras. Y en diciembre Pastor Jeff estuvo hablando un poquito de todo lo que estaba pasando acá y estábamos en Isaías 7:2. Vamos a regresar un poquito al capítulo anterior. Y dice en Isaías 7:2 que a la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia: Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Habían alianzas pasando, habían rumores que Israel se había unido con este otro reino y venían en contra de Judá. Pero también estaban los asirios y estaban todas estas movimientos políticos de ver con quién se iban a ir, con cómo iba a ser, cuál iba a ser la invasión que iba a venir. Y se acuerdan que en diciembre hablábamos del rey Acaz y cómo el Señor le ofrecía: pídeme cualquier señal, confía en mí. Pero él decidió no hacerlo. Él decidió confiar en otras alianzas humanas, en otras soluciones políticas. Y ahora vemos a un pueblo que dice que en medio de todos estos rumores tiemblan, como tiemblan los árboles en medio de una tormenta. Y me pregunto, yo digo que ellos estaban en ese momento. Si tú estás en un lugar donde están todos estos rumores, cuando están pasando todas estas amenazas, ellos se han de haber empezado a preguntar: ¿qué si toman a mi familia? ¿Qué si nos matan? ¿Qué si vienen y toman todo lo que tenemos aquí en la casa? ¿Qué si nos torturan? Yo estaba pensando que tal vez algo muy cercano, no sé, los que venimos de países latinos, cuando hay guerras civiles y escuchamos las historias de la gente decir: estábamos acostumbrados a que toda la noche se escuchaban las bombas, se escuchaban los disparos, y para ir al hospital era todo un show poder hacerlo. Pero nos da un pequeño sabor de cómo ellos estaban en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Y me ponía a pensar: ¿has estado tú en una posición así? Donde escuchas, donde hay noticias que han llegado y has temblado de miedo. Tal vez puede ser el doctor ha dicho: miro algo extraño, vamos a hacer más exámenes o necesitamos hacer una biopsia.
Tal vez en el trabajo han dicho, vamos a hacer recortes de empleados, así que el próximo mes vamos a estar informando quienes ya no van a estar en la compañía. Tal vez puede ser un caso legal y vas al abogado y te dice, no hay nada que se pueda hacer. Y tú sales de esa oficina temblando de miedo y diciendo, y ahora pues esta noticia que ha venido a mi vida, no sé cómo se puede ver el panorama. Y le decía a Rudy, cuando yo estaba, mi esposo, cuando yo me estaba preparando, le digo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de esto? Y me dice, sí, me acuerdo. Es cuando nosotros nos íbamos a casar. Era como unos meses antes, empecé a ir al doctor porque ¿cómo es que lo apunté aquí? Porque se me olvida el nombre, ganglios linfáticos, los lymph nodes. Ganglios linfáticos estaban muy inflamados, estaban muy grandes. Entonces empecé a ir al doctor para que vieran, para que los monitorearan y empezaron a ver que estaban creciendo. Y después una semana antes de ir a la boda, una semana antes de la boda, me dice la doctora, vamos a tener que hacer una biopsia. Hicimos una biopsia. Yo dije, ok, con que me den los resultados antes de la boda, antes de irnos a la luna de miel, en lugar de estar pensando todo el tiempo en eso. Y después ella me dice, no, los resultados no van a estar antes de esa fecha, va a ser después. Entonces dije, ahora tengo un problema más grande, porque si tengo una enfermedad, le tengo que decir a Rudy si no se va a casar y después va a decir que no le conté. Y me acuerdo perfectamente ir manejando y le llamo y le digo, mira, está este examen que me han pedido hacer. Y la verdad que no sé cuál va a ser el resultado. Si quieres, posponemos la boda, le dije yo. Y él me dijo, no, para nada. Y la verdad que encontramos una paz en el Señor, que pudimos disfrutar todo lo que había, la boda, la luna de miel. Y regresamos y los resultados estaban completamente bien. No había nada malo. Pero muchas veces en nuestra vida nosotros recibimos una noticia y esa noticia nos mueve todo. Y durante ese tiempo no hay nada más que podamos estar pensando, pero estar con nuestros oídos están escuchando todos estos rumores y nuestra mente está pensando todos los escenarios de qué si esto pasa, qué si lo otro pasa. Así que ahora que tenemos un poco de contexto, de poder entender qué es lo que ellos estaban sintiendo, vamos a regresar a Isaías 8:12. Y dice, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Algo que me llamó la atención cuando yo leí este verso es que hay una diferencia que Dios hace. Él se refiere a ellos. No lo hagas como ellos lo hacen, porque hay una diferencia entre el mundo y los que somos de Dios. El mundo puede responder con miedo, con preocupación, con temblor, con creer todo lo que escuchan en las noticias, con creer todo lo que la gente anda diciendo. Pero eso son ellos. Esos son ellos. Nosotros, el Señor, lo que nos dice es, no vivas aterrorizado. No podemos seguir la corriente de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros escuchamos y decir, pero todo el mundo lo está diciendo. Pero mire, todo el mundo lo está haciendo. No sé si les pasa a ustedes, dicen, ya no van a haber huevos y de repente toda la gente comprando el montón de huevos. No va a haber papel higiénico y toda la gente. Hubo un tiempo, se está diciendo eso y vamos a comprar el montón. Pero eso no podemos vivir en una reacción de todo lo que escuchamos, porque esos son ellos. Nosotros, el Señor nos dice, no vivamos aterrorizados. Y tú me puedes decir, Ivette, pero la situación es real. El dolor es real. La enfermedad, la batalla es real. Y si no respondo con temor, entonces ¿cómo voy a responder? Y vamos a Isaías 8:13. Y dice, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es al quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. En medio de todas esas amenazas, Dios nos llama a tenerlo a Él por santo. Nos llama a reconocer su atributo más importante, que es su santidad. Pero entonces, ¿qué hace para nosotros reconocer y declarar su santidad?
en medio de un momento difícil. Y recordaba lo que Pastor Jeff nos enseñaba la semana pasada, cuando Isaías tuvo ese encuentro con su santidad, cuando Simón Pedro tuvo ese encuentro con su santidad, hubo un reconocimiento en ellos de su propia condición. Ellos pudieron verse hacia adentro y decir: wow, soy un pecador. Oye, no me acuerdo la palabra específica que decía Isaías, pero básicamente estoy frito, soy un pecador. ¿Y para qué? ¿Por qué nos permite ver nuestra propia impureza? Y como decíamos, ¿para ser condenados? No, pero para que esa culpa y esos pecados sean perdonados. Y al reconocer su santidad, nosotros también nos daremos cuenta de lo que dice después: de tenlo solo a Él por santo. Ok, Señor, yo reconozco tu santidad, yo veo quién tú eres y puedo ver mi propia condición. Pero entonces Él nos dice: solo a Él es quien debo temer, solo Él me debería hacer temblar. Porque tenemos ese encuentro, no hay nada más puro, no hay nada más apartado, no hay nada más santo. Y me preguntaba, ¿qué es el temor de Dios? Porque no sé ustedes, pero muchas veces yo he hablado con personas que muchas veces no quieren el cristianismo porque dicen: pero es que eso del temor de Dios no. ¿Por qué voy a tener un Dios que le temo? ¿Por qué le voy a tener miedo a Dios? Esa no me suena como una relación que yo quiero, ¿no? ¿Algunos han hablado con personas que han dicho eso? Y el temor de Dios es una reverencia, un respeto, una devoción. El temor de Dios no implica un terror o un miedo en el sentido común de la palabra, pero un reconocimiento de su santidad, de lo sagrado, de lo apartado, de lo diferente que Él es. Y es darnos cuenta que Dios es amor, es gracia, pero también es fuego consumidor. Y dice en Hebreos 12, 28, 29, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo. ¿Con qué? Con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Nuestro Dios sí es gracia, nuestro Dios sí perdona, nuestro Dios sí es amor, pero también es este fuego que viene a purificarnos, este fuego que viene a transformarnos, este fuego, como hemos estado hablando, que al tener un encuentro con su santidad, tu vida y mi vida no puede seguir igual, pero es transformada. Nuestro Señor no es un títere, no puede ser manipulado. No es una botellita que me encontré y que le voy a estar pidiendo y todo lo que yo le pido hace. Pero es una santidad, es una reverencia, es una sumisión a quien Él es. Y luego empezamos con el verso 14 y dice: Él te mantendrá seguro. Puedes decirle a la persona que está a la par: Él te mantendrá seguro. Y hay verdades muy importantes acerca del temor de Dios. Y como yo muchas veces lo he dicho, todo lo que el Señor nos pide a nosotros hacer es para nuestro propio beneficio. Absolutamente todo. No hay nada en nuestra vida que el Señor nos va a pedir que va a traer muerte o que va a traer cadenas a nuestras vidas, pero todo es para nuestro propio beneficio. Cuando nosotros tememos a Dios, no tememos a nada ni nadie más. Pero si no tememos a Dios, entonces dejamos que todos estos temores, que si me enfermo, que si pierdo el trabajo, que si mi hijo se va, que si esto, que si lo otro, dejamos que esos temores nos manejen, nos aterren y nos controlen. Si tememos a Dios, somos libres de todos estos otros temores. Pero si no lo tememos, todos estos temores nos controlan, nos manejan y vivimos aterrorizados. Yo creo en mi corazón que el Señor hoy nos quiere librar de temores que hemos dejado ser parte de nuestra vida diaria.
Temores que los hemos hecho tan normales. Oh no, yo he tenido este temor desde que tengo 15 años. Oh no, yo he tenido este miedo, ya hasta se nos hace tan, ya ni lo percibimos tanto porque es tan parte de lo que nosotros somos. Podemos poner nuestra confianza en poderes humanos, en alianzas, en política, en la economía o en el trabajo que tengamos. O podemos poner nuestra confianza en un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida, un Dios que te dice: te mantendré seguro, no vivas aterrorizado. Y en este verso, cuando Él dice, Él te mantendrá seguro, no tiene un si esto, si lo otro, pero aquello. Él, solamente Él. No es tu estado legal que te mantiene seguro. No es tu estado financiero, no es tu capacidad, ni tu poder, ni tus amistades, ni a quienes que tú conoces, pero es Él, Jehová de los ejércitos. Cualquier área de nuestras vidas que nosotros no sometemos al temor de Dios, nosotros aún sentimos la necesidad de tener que proteger aquello. Nosotros sentimos el peso de tener que solucionarlo. Nosotros sentimos el peso de tener que actuar de cierta manera para cambiar el resultado. Y cuando yo estudiaba, escuchaba a un pastor que decía: sabes, yo siempre me preocupaba de mis hijos. Siempre estaba preocupado de qué están haciendo, cómo están, qué si esto pasa, qué. Y dice: el Señor me reveló que la razón por la que vivía preocupado por ellos es porque yo no lo había sometido al temor de Dios. Y yo estaba pensando que en mi capacidad tenía que protegerlos. Pero cuando nosotros decimos: Señor, someto a mis hijos al temor de Dios, y ahora yo puedo ser libre y no preocuparme de ellos porque no está en mí protegerlos, pero eres tú el que los mantiene seguros. Eres tú que cuando ellos van a la escuela, cuando ellos van al trabajo, cuando tal vez se te ha ido a otro país y tú dices: está tan lejos, tú no tienes que estar ahí físicamente porque Jesucristo está con ellos. Los miedos desaparecen y huyen cuando nos sometemos al temor de Dios. Las áreas que sometemos al temor de Dios ya no son áreas que nos preocupan, porque estamos confiados que están seguros. Tus hijos están seguros. Provisión para tu familia están seguros. Tu alma está segura. Tu mente está segura. Tu cuerpo está seguro. Tu trabajo está seguro. Tu casa está seguro. Tú puedes vivir confiado que el Señor de los ejércitos te mantiene seguro. Y luego me fui a Isaías 33:6. Me gustaría que lo leyéramos juntos. ¿Listos? Vamos pues. En aquel día el Señor, Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento del Señor será tu tesoro. Dice: en aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. En medio de tiempos de dificultad, el temor del Señor es tu tesoro. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque tienes la confianza y tienes el reposo que te mantendrá seguro. Porque es tu cimiento seguro. Porque hay una abundante reserva de salvación, sabiduría y conocimiento para tu vida. Tú recibes esa reserva que el Señor tiene para tu vida. Reserva de salvación, sabiduría y conocimiento para tu vida. La diferencia es que otros temores y miedos te paralizan, te aterran y te roban la paz. Pero el temor de Dios es el único temor que produce vida. Dilo conmigo: vida. Con el temor de Dios reconocemos su santidad, nuestra propia condición, y decidimos dejar su santidad invadirnos. El temor a Dios nos lleva a la consagración profunda.
Y a medida estudiaba este pasaje, miraba este año que nosotros hemos 2025 es el año de la consagración. Y creo que una roca importante, un elemento importante que nosotros necesitamos establecer en nuestra vida, en esta jornada de consagración en la que estamos, es el temor de Dios. Porque el temor de Dios nos permite reconocer su santidad, dejar que esa santidad nos invada para poder ser transformados y ser más como Él. Sin temor de Dios no podemos tener consagración. Es un elemento importante. Y me encanta cómo el Señor nos lleva en esta jornada y nos va dando cada ingrediente, cada elemento que nosotros necesitamos para dejar que su santidad nos invada. Luego Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Recibimos revelación divina al vivir con el temor de Dios. Conocemos al que es santo y podemos tomar decisiones que traen vida porque Él opera con libertad en nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos, como dice en este capítulo, en este verso, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Podemos tener todas estas cosas en nuestra vida porque Él opera con libertad en medio de nosotros. Yo leía un libro que con el personal de la iglesia lo leímos, que se llama El fuego de su presencia. Y el autor hablaba que miedo es una pared que no nos permite experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Puede ser miedo al cáncer, puede ser miedo a perderlo todo, puede ser miedo al fracaso, miedo a la soledad. Yo también he escuchado muchos miedos de gente a casarse. Dice: yo le tengo miedo a casarme, yo no me voy a casar. Y después de 10 años uno dice: tiene que casarse. Dice: no, tengo miedo a casarme. Pero hay diferentes miedos que pueden haber en nuestras vidas que no es el temor de Dios. Y esos miedos bloquean, ponen una pared para que el Señor pueda venir y que su rostro sonriendo sobre nuestras vidas no pueda resplandecer. No porque Él no quiera bendecirnos, pero porque esa pared de miedos bloquea su actuar con libertad en nuestras vidas. Nosotros queremos que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera hacer, amén. Que Él ponga todo en su lugar, que Él sane lo que tenga que sanar, que Él libere lo que tenga que libertar, que Él muestre lo que tenga que mostrar. Y luego nos vamos a Lucas 12:5-7. Saben, yo estaba intentando leer allá, pero yo he visto que el último año mi vista ya no me da mucho. Tengo que ir a agarrar lentes, o creo que voy a empezar a leer aquí o aquí atrás. Ya hace un año lograba leer, ahora ya miro las letras más pequeñas. ¿Alguien más conmigo? No, solo yo. Aunque Rudy me dice: ya nos estamos poniendo viejitos. Y yo le dije: no. Tal vez tú, yo me pongo más joven con cada año, así que no me digas eso. Pero en Lucas 2:5-7 es Jesús hablando y dice: queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, es Él a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? ¿2 monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y Jesús les enseña a sus discípulos que solo a Dios se le debe temer. Solo Él tiene el poder de matar tu alma. Pero me encanta que después de decir eso, que uno lo lee y es como que ouch, ¿verdad? O no, solamente yo fue como que ouch, está fuerte este versículo. Pero Dios inmediatamente se va a decir: pero mira, Él te ama, Él te cuida, tú eres valioso. Él está tan interesado en tu vida que conoce cuántos cabellos tienes en tu cabeza.
Tenemos un Dios que nos cuida, el mismo Dios que sostiene todo poder, toda majestad, toda santidad. Es el mismo Dios que te ama íntimamente, que te cuida profundamente. Es el mismo Dios que tiene vida abundante para tu vida, que te busca, que va a tu encuentro, que constantemente nos da una oportunidad, otra oportunidad, porque Él desea que nosotros vivamos en la vida plena que Él tiene para nuestras vidas. Y luego regresamos a Isaías 8, 14, 15. Dice: Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Israel será una red y una trampa. Muchos tropezarán y caerán y no volverán a levantarse. Caerán en la trampa y serán capturados. Y luego empezamos a leer y empezamos a tratar de entender: Señor, ¿qué estás diciendo con estas palabras? Y hay dos escrituras en el Nuevo Testamento que se refieren a este pasaje de Isaías 8. Una de ellas es Romanos 9:33. Y dice: Dios se lo advirtió en las escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y luego leo este verso y digo: ok. Y me voy a verso 30 de ese mismo Romanos 9. ¿Qué significa? ¿Qué significa esa piedra? ¿Qué significa esa roca? Y es Pablo hablando y dice: ¿qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. ¿Qué o quién es esta piedra? Esta piedra es Jesús. Esa piedra que muchos pueden tratar de llegar a ser justos, tratando de cumplir la ley. Eso puede ser ellos. Pero nosotros entendemos que no somos justos ni santificados por cumplir la ley, pero por confiar en la misma roca que es de tropiezo para otros. Para nosotros es la roca de nuestra salvación, es la roca de vida, es la roca de libertad, es la roca de fortaleza en nuestras vidas. Al rechazar a Jesús, tropezamos, pero al reconocer a Jesús, es esa roca fuerte, es esa roca de vida. ¿Cuántos agradecidos por Jesús en nuestras vidas? ¿Cuántos agradecidos porque Él es el único camino, la verdad y la vida? Y luego vamos a Isaías 8, 16, 17. Preservas las enseñanzas de Dios, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor, que se ha apartado de los descendientes de Jacob. Pondré mi esperanza en Él. Podemos vivir aterrados de lo que pasa en el mundo, o podemos confiar en sus planes. Podemos volvernos como el mundo y perder la reverencia de lo sagrado de la presencia de Dios. O podemos vivir vidas con encuentros constantes con su santidad. Podemos dejar llevarnos por temores humanos, o podemos vivir en la libertad con el temor de Dios. Y como termina este verso, podemos decir tú y yo: yo esperaré en el Señor. Yo puedo ver lo que miren mis ojos humanos. Yo puedo escuchar lo que escuchen mis oídos humanos. Puedo ver las noticias. Puedo escuchar las personas locas porque no encuentro otra palabra, alrededor, todas con mucho miedo. Pero yo
tomo una decisión. Yo esperaré al Señor, pondré mi esperanza en Él. ¿Y cuántos esta mañana podemos decir: yo pondré mi esperanza en Él? Les pido que se pongan de pie, lo que vamos terminando. Estuve meditando tanto en la historia de Pablo y Silas y decía: Señor, ¿qué tiene que ver esto con Isaías 8? Y voy a leerlo en Hechos 16, y es cuando han arrestado a Pablo y Silas, y leemos en el capítulo Hechos, en el libro Hechos, capítulo 16, verso 22. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se le quitaran la ropa y golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Tú pensarías que en ese momento, cuando Pablo y Silas habían sido capturados, se le había quitado la ropa, los estaban golpeando con palos de madera, dice severamente, y después lo meten en lo más profundo de la cárcel, porque me quiero asegurar que no te escapes y te voy a atar. Humanamente tú pensarías que ellos estaban en ese lugar con miedo, ansiosos, preocupados, con temores, pensando en todos los escenarios, que si nos matan hoy, que si nos golpean más, que si van por mi familia, tantas diferentes cosas. Pero como muchos sabemos, en verso 25 dice: alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Pues no estaban haciendo todo lo que pudiéramos asumir estaban haciendo. Ellos estaban adorando, ellos estaban exaltando, ellos estaban declarando: oh, yo puedo estar aquí en esta cárcel atado y golpeado, pero mi esperanza aún está en el Señor, mis ojos aún están en Él. Yo todavía digo: tengo por santo al Señor de los ejércitos celestiales en mi vida. Porque sabían que no podían temer a nadie más, porque el único temor que ellos tenían era el temor de Dios. ¿Y qué pasó? De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Y yo leí este verso y pude ver en mi alma: hay tantos miedos que nosotros cargamos en nuestras vidas, pero cuando en nuestra vida decimos: yo no voy a tener todos estos miedos, pero solo el temor de Dios, y reconoceré al Santo en mi vida, reconoceré que el Señor de los ejércitos celestiales es el Santo de mi vida, todas esas cadenas caerán. Y el Señor quiere libertad sobre tu vida, quiere libertad de todo miedo que puedes haber estado cargando. Miedos de control, miedo de escuchar otras voces, miedos de soledad, miedos de fracaso, miedos de rechazo, miedos que vienen desde nuestra niñez, cargando en nuestras vidas, miedos que nos han permanecido encadenados y encarcelados. Pero hoy el Señor dice: no, adórame, tengo un encuentro con mi santidad y esas cadenas van a caer. Si eso eres tú, yo te pido que levantes tus manos y podamos decirle: Señor, mis ojos están en ti. Hoy, como Isaías dijo, yo puedo decir: yo esperaré a Él, yo pondré mi esperanza en ti. Hoy queremos experimentar la libertad completa de todo miedo. Tal vez miedo a la muerte. La muerte no tiene ningún poder sobre nuestras vidas. Miedo a la enfermedad, miedo a la debilidad, miedo a la escasez, miedo a autoridades, miedo a perder mi familia, a un ser querido. Miedo, Señor, de no estar seguro.
pero ahora nosotros decidimos, quiero un encuentro con tu santidad, y que el temor de Dios sea mi tesoro, que pueda tomar cada decisión en mi vida, sabiendo que es el temor de Dios que guía cada uno de mis pasos. Tú eres nuestra esperanza. Gracias por la libertad que tú nos das. Gracias por todas las cadenas que caen en este momento. Gracias porque solamente tú eres mi roca de salvación. Tú eres mi roca de fortaleza. Tú eres mi roca segura, Señor. Y esta mañana te adoramos, porque como Pedro y Silas estaban adorando en ese lugar, de esa misma manera tu pueblo te adora y reconoce tu poder, tu dominio, tu santidad. No hay nadie como tú. Tú eres apartado y tú eres diferente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.